Muy buenos días y bienvenidos a nuestro tema central el día de hoy, que es la Francia medieval, aproximadamente entre los años 1150 1450 y la Francia moderna. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con una breve introducción de estas épocas. Entonces, vamos a comenzar rápidamente con una breve introducción de estas épocas. Entonces, comenzando con el ciclo Capeto, Francia medieval, esta época resaltaba la transformación de Francia de un reino feudal fragmentado a un estado centralizado bajo la monarquía. Sin embargo, hacia mediados del siglo XIII se alcanzaron los límites agrícolas, lo que resultó en estanflación, escasez de tierra y desigualdad. Esta fase de crisis fue marcada por la Gran Hambruna, la Peste Negra y la Guerra. Ahora bien, la siguiente época Valois nos muestra una recuperación de Francia tras la previa devastación. Nuevamente comenzando con el crecimiento poblacional, reactivación agrícola, este periodo experimentó una renovada estabilidad y prosperidad. Entonces, esta época estuvo marcada por el estancamiento poblacional, la competencia entre las élites y la presión fiscal estatal por las costosas guerras, culminando en lo que fueron las revueltas de la Fronda. El ciclo concluyó muy bien. Entonces, ahora revisemos los autores de esta que consultamos para este trabajo. Nuestro autor principal es Peter Turchin. Desarrolló dos obras importantes. La, Listo. Ahora bien, revisemos otros autores que consultamos para este trabajo. Entonces, el primero es Thomas Malthus, quien con su teoría poblacional nos recuerda que el crecimiento de la población siempre. Muy bien, entonces ahora revisemos la contrapostura. ¿Sí? Aquí encontramos dos artículos de dos escritores, autores, ¿sí? Que fueron publicados. Gracias, Manuel. Y para este segmento vamos a empezar a explicar los distintos contrastes de los autores previamente mencionados, ya que estos autores explican el fenómeno de la sobreproducción de élites, pero no existe una única causa para este fenómeno, ya que el análisis propone diferentes causas y sus consecuencias respectivas. Bueno, en cuanto a Turchin, a Malthus y a Goldstone, también vamos a tener una comparativa con respecto a estudios recientes realizados en Chile y en Estados Unidos para tener un contraste de más o menos cómo se interpreta este fenómeno en distintos contextos.
Comparando a Torchin con los demás, la postura de él es clave desde el punto de vista en el que para él la inestabilidad política no viene de la escasez de los recursos, sino que para él, a diferencia de Malthus, viene de que hay muchas personas que aspiran a ser parte de la élite, pero sin embargo no se hacen a esto. La clave está en que esto es lo que genera tensiones combinadas con el empobrecimiento popular, lo cual es el detonante de la crisis. A diferencia de Malthus, Torchin no se centra específicamente en límites materiales. Contrastándolo con Goldson, no habla de salarios como punto de partida. Es más bien el exceso de estas personas que quieren ser élites el motor principal del conflicto. Bueno, ahora hablando de la postura de Malthus, podemos ver que tiene una teoría la cual tiene unas bases más clásicas, más biológicas, ya que habla de que la población siempre tiene una tendencia a crecer mucho más rápido que lo que crecen los recursos naturales, que lo que se recuperan estos recursos. Esta desproporción conduce a necesidades, hambre, enfermedad, y esto conduce inevitablemente a guerras, lo cual contrasta con Turchin ya que ve la inestabilidad de un sistema político por la cantidad de personas que quieren competir por ser parte de las élites. Y pues en su contraste con Goldstone, este plantea un modelo que es un poco más complejo ya que conecta factores como la población, salarios de los trabajadores y la élite como tal. En otras palabras, Malthus ofrece una explicación que es más lineal, más biológica, más que se enfoque en las necesidades humanas, ya que es un poco más pesimista. Cuando la población supera la producción de alimentos, es una forma de ver que el colapso que viene es inevitable. Bueno, ahora hablando de Goldstone, podemos ver que él busca un punto medio entre ambas visiones, ya que su teoría estructural demográfica lo que busca es tratar de conectar elementos, ¿sí? Es como un punto medio entre varias cosas de todas las teorías que hemos hablado. Habla de que un exceso de mano de obra es el principal causal de la reducción salarial. Al mismo tiempo, aumenta el número de élites y eleva la presión sobre el Estado. Esto genera una estabilidad política, a diferencia de Torchin, que dice que la competencia intraélite es el enfoque principal. Goldstone trata de resaltar primero una principal relación entre la población y la economía, que no se había visto de forma anterior, ya que a diferencia de Malthus, no solamente lo limita a alimentación o a recursos de necesidades básicas, sino también a la dinámica de los salarios, las élites y el Estado que está en conjunto de todo esto. De esta forma, Goldstone trata de ofrecer un marco teórico mucho más integrado, pero al mismo tiempo hace que sea mucho más complejo de aplicar. Ahora vamos a hablar de algo mucho más cercano. Vamos a hablar de algo más contemporáneo. En Chile, 2019, el país fue víctima de un estallido social enorme causado por el descontento generalizado político y económico. Un grupo de investigadores, Manuel Muñoz Rodríguez y colegas, estos se enfocaron en tratar de aplicar la teoría estructural demográfica de Goldstone para saber cuál era el panorama general de este conflicto. Y ellos identificaron que después de los 90 en adelante, un número bastante grande de personas se querían hacer al poder o querían hacer parte de este grupo de élites. Esto fue mucho más grande, o sea, esta cifra fue mucho más grande, de las cuales el sistema podía absorber este número de élites, y esto fue un suceso que ocurrió de forma paralela a la reducción salarial o a la disminución de los ingresos de la gran parte de la población, lo cual causó que el terreno fuera bastante fértil para una inestabilidad política. El estudio concluyó en que el conflicto tuvo múltiples factores que no se pueden reducir a una simple teoría, pero dijo que la teoría estructural demográfica era muy útil para tratar de entender causas y consecuencias de un conflicto en países en desarrollo. Ahora vamos a tomar uno de los países más desarrollados que hemos tenido hasta este momento en la comparativa, ya que gracias a la investigadora Juana María Georgescu en 2023 y su aplicación a la teoría estructural demográfica de Goldstone en Estados Unidos, podemos ver que no son los factores que esperábamos que fueran, ya que no es la sobreproducción de élites ni tampoco es la abundancia de mano de obra y su consecuencia, que es la reducción salarial. Los factores de la inestabilidad política de Estados Unidos vienen de la globalización, la automatización
y los cambios tecnológicos que han tenido su mercado laboral. Esto, según los estudios de Goldstone, no se ajusta muy bien a economías que están muy industrializadas o que son altamente tecnológicas como la estadounidense. Esto es clave, pues nos ayuda a entender que este modelo puede llegar a ser muy efectivo para modelos como el de Francia, como el de Chile, pero no necesariamente puede llegar a ser realmente efectivo para países donde la desigualdad se mueve por factores distintos. Cuando contrastamos a los tres autores podemos ver que hay similitudes y diferencias en su forma de pensar. Sin embargo, podemos ver que el consenso principal de esto es que la sobreproducción de élites combinado con el empobrecimiento popular, es un generador de escenarios de tensión social y aumenta el riesgo de inestabilidad política. Sin embargo, cada uno lo aporta con una frase que es determinante para sus teorías. Por ejemplo, para Malthus, la necesidad no se genera al mismo ritmo que se genera el crecimiento poblacional. Y esto no se genera al mismo ritmo que se generan los nuevos recursos para satisfacer estas necesidades. Mientras que para Torchin esto va mucho más ligado simplemente a la sobreproducción de élites y su competencia junto a los frustrados que no logran llegar a ese poder. Coulson lo que hace es ser la punta de esta pirámide, tomando factores que se conectan desde ambas teorías y habla sobre cómo esta diferencia de aplicabilidad puede llegar a ser bastante buena para aplicarla y entender los conflictos y entender las causas de estos en distintos escenarios. Sin embargo, es importante que entendamos que gracias a los aportes de cada uno de estos autores se puede ver que finalmente la teoría de Goldstone es muy buena, muy aplicable a países que se encuentran en estado de desarrollo, ya que en países ultra desarrollados, muy industrializados, como lo puede ser Estados Unidos, los resultados pueden ser distintos, ya que sus factores, como la globalización y la automatización, no son los mismos causales como los de Chile, los causales de la inestabilidad social. En conclusión, las teorías coinciden, señalan la presión social como la causa de la inestabilidad, pero difieren entre cuál es el factor más influyente de esta misma. Si llevamos estas ideas al presente, podemos entender que, en conclusión, los aportes de las teorías propuestas en esta comparativa fueron válidos, fueron útiles y sirven para entender ciertos escenarios. Pero trayendo esta idea al presente, solo sirve para ciertos escenarios. Por ejemplo, en Chile en 2019 la teoría estructural demográfica sí permitió entender por qué el aumento de las élites y por qué los ingresos que caían o la reducción salarial llevaron al estallido social. Pero en Estados Unidos, en cambio, la desigualdad se explica más por el aumento de la globalización, la automatización, el desarrollo tecnológico, que por simplemente el hacer la sobreproducción de élites. Esto nos muestra que la historia nos da pistas, nos da un indicio de entender qué es lo que causa estos sucesos. Pero cada contexto, cada realidad de cada país requieren análisis específicos, mientras que, en conclusión, la teoría estructural demográfica de Goldstone es una herramienta, no es la respuesta definitiva. Aquí surge una pregunta. ¿Estamos viviendo un nuevo ciclo de tensión social en el mundo actual? ¿Cómo hacemos para entender el desarrollo de nuevas crisis? Ahí es donde nos podemos ayudar de esta herramienta, pero no podemos dejarla como una solución definitiva a todos los conflictos de inestabilidad política en todos los países del mundo, ya que, como dije anteriormente, las realidades son distintas y distintas realidades tienen distintos desafíos que afrontar. Y para cerrar, quisiera decirles que la interacción entre las élites y el Estado siempre ha jugado un papel clave, tanto en Francia medieval como en los contextos más contemporáneos, como pudimos ver a lo largo de la comparativa. Esta historia nos enseña que los problemas de ayer pueden reaparecer, pero con nuevas formas. Nuevos problemas requieren nuevas soluciones. La sobreproducción de élites, el empobrecimiento popular, la presión estatal, son ingredientes que simplemente se combinan para generar inestabilidad. La lección aquí es clara. Comprender estos ciclos no solo nos ayuda a entender el pasado, pero también nos prepara para tratar de enfrentar nuevos desafíos hoy.
Les quiero dar las gracias por poner atención a nuestro documental y ahora los vamos a dejar con nuestras referencias bibliográficas y los recursos utilizados para este video. Muchas gracias.